Buenas noches, bienvenidos a Repensando el Bicentenario del Perú como Nación. Agradecemos a quienes nos están siguiendo una vez más en esta cuarta reunión y de manera especial a quienes desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos y España, sobre todo grupos de compatriotas, también han estado revisando, viéndonos en directo para tratar precisamente temas fundamentales respecto al bicentenario. Y nos alegra haber generado en algunos de estos países que nuestros compatriotas comiencen a organizar actividades con ocasión del bicentenario de forma virtual. Por eso tenemos aquí la invitación a un programa radial en Radio California. Bien, la semana pasada hemos estado tratando aspectos puntuales de la historia del Perú y vimos en la primera reunión una reseña interesante de lo que era el pasado, presente y futuro del Perú desde un enfoque filosófico a partir del licenciado Manuel Abraham Paz y Miño, ¿no? Y él nos había alcanzado una propuesta muy interesante que es, no, digamos, hay que enfatizarle de manera muy especial la necesidad que se vaya generando, gestando un proyecto educativo en el cual las nuevas generaciones comiencen a ejercitar, a desarrollar sus habilidades y destrezas críticas, ¿no? Pero a la vez también nos hizo llegar una preocupación, y es que él ha observado que en las etapas de mucho desorden y anarquía, generalmente esto ha ocasionado episodios separatistas, ¿no? Conflictos internos, ¿no? Y esto lo que nos transmitió como honda preocupación. Después, de forma detallada, hemos observado a partir de la disertación del historiador Gustavo Montoya cómo se dio este proceso de la independencia a lo largo de nuestro territorio, ¿no? Constatando pues que cada localidad tuvo su forma de percibir e involucrarse en la emancipación. Y también nos compartió su preocupación con respecto a que la situación era tan dramática, tan dura, que no había prácticamente algo que valiese la pena conmemorar. Y bueno, y la reunión anterior, precisamente, eh, invitamos a alguien, a una doctora especialista en la conservación del patrimonio, para que nos diera sus alcances respecto a si esto lo consideraba exacto, ¿no? Que en el tránsito del virreinato a la república no se había gestado, generado algo que valiese la pena, ¿no? Y ella demostró de forma concreta cómo es que en esta etapa transitoria habían surgido una serie de estilos, de técnicas, ¿no? Singulares y exclusivas en el Perú, ¿no? Tal forma que de su experticia, de su especialidad, conocimiento y experiencia, ella tiene una posición distinta, ¿no? Y justo recuerdo que en la reunión anterior le preguntaba a quien en esa oportunidad fue panelista y ahora va a tener a cargo la exposición, si realmente no había nada que conmemorar, si de repente en el Perú, víspera de su bicentenario, no existían por ahí ventajas comparativas. En ese sentido, el expositor, a quien voy a presentar dentro de un momento,
me precisó, ¿no? Hay 5 reformas que el Perú necesita. Y precisamente para tratar ese tema, que nos complace en invitar a José Luis Tapia Rocha. Muchas gracias, él es economista, director general del Instituto de Libre Empresa, y que logró para su organización 4 premios internacionales, una distinción nacional y 2 cartas de felicitación de Confier. Y José Luis además es docente de economía de la UPC. José Luis, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Héctor, Carlos, Lucho y Julio, quienes están aquí presentes. Bueno, Enrique ha planteado pues un desafío, ¿no? Y el desafío siempre es, como siempre, difícil poder lograr a veces tener a todos de tu lado, ¿no? No pretendo yo que salgan convencidos de una propuesta que lo estamos manejando desde el Instituto Libre Empresa, junto con mi colega Miriam Ortiz, también es cofundadora. Sin embargo, planteo estas 5 reformas a manera de reflexión y tal vez en su consideración veremos si pasa la prueba ácida, por lo menos en materia de eh, tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo menos tenerlo en cuenta ahí dentro de las opciones, ¿no? Así El es. planteamiento, el- sí, Enrique, bueno, decía que las 5 reformas lo que pretende es eh, pasar de un sistema político-económico que en nuestro concepto lo consideramos inadecuado para las necesidades del Perú, a otro sistema político que muchos países desarrollados lo ejercen y con total solvencia, ¿no? Ya Antes lo de voy a empezar, denominar. sí, antes de empezar con tu exposición, disculpa que te interrumpa, quiero agradecer y presentar a quienes nos están acompañando, a pesar de los problemas técnicos, ¿no? Está el almirante Carlos Lima. Muchas gracias, Carlos. Públicamente te reconozco tu calidad profesional, humana. Muy amable, Enrique, te agradezco mucho por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Además, Carlos es economista, ¿no? Así Y es. va a ser interesante el poder Es el importante. diálogo con José Luis. Además, también tenemos la presencia de Julio César Echeverría Villanueva. Él es graduado en investigación operativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Experiencia profesional en la integración, simplificación y automatización de sistemas de información empresariales para la optimización de los procesos y generar economía de esfuerzo. Consultor en gerencia de proyectos y aseguramiento de la calidad de resultados, y también ha sido instructor en la Escuela Militar de Chorrillos. Entonces, cuando José Luis, en la reunión a la que me referí hace un momento, habló de las 5 reformas, me pareció genial, ¿no? Maravilloso, pero evidentemente la pregunta que surge es, ¿por qué no 6 reformas? ¿Por qué no 13 reformas? ¿No? ¿Por qué 5? Entonces, siempre hay la sensación que se nos puede escapar algo, ¿no? Como puedes observar, Julio César es experto en procesos, y la vida en sociedad también tiene aspectos relacionados a la informalidad o de la seguridad interna, ¿no? Tal es el caso, adicionalmente, que es economista, la experiencia y, digamos, vivencia que tiene Carlos Lima. En ese sentido, es que te traslado la pregunta para que inicies tu disertación. ¿Por qué 5 reformas? Te escuchamos atentamente, José Luis. Por favor, Enrique, habilítame para compartir un PowerPoint que he presentado para que lo puedan ver tus colegas y podamos poco visualizar los planteamientos. A ver si me lo habilitas, yo lo José comparto. Luis, te sugiero que Sí. me envíes por el interno, porque esto está configurado precisamente como es de libre acceso. Ah, Eh,
en, en Te lo el, envío por el... claro, en el grupo se había establecido esa restricción para evitar que se compartan otro tipo de contenido. A ver, te lo voy a enviar. Mientras le Sí, por transfieres favor, la sí. información, permíteme realmente, en primer lugar, agradecerte la invitación, Enrique, igualmente, José Luis, tu exposición, y en particular, de que estamos todos alineados a buscar una solución que en momentos tan críticos como los que vivimos, no solamente en nuestro país, sino lo que vive el mundo entero y en especial América Latina, una solución que nos permita salir adelante y realmente con el propósito de ser un verdadero, una verdadera república que nos permita tener, ennoblecer esos 200 años que han tenido muchos tumbos y retumbos, pero que en realidad se pueden enmendar y de que realmente la trayectoria tenemos un potencial realmente muy rico. Eso solamente quería hacer puntualizar y para adelante. Totalmente ya no escucharte, José Luis, y Gracias. totalmente con el propósito de poder aportar de alguna manera algunos cuestionamientos, pero que mi preocupación desde de antaño es el método cuantitativo, porque podemos tener diferencias, pero a veces para precisar hay que tener algunos aspectos que nos llevan por el lado de la cuantificación. Eso solamente lo que quería puntualizar. Muchísimas gracias, Enrique, José Luis, y a la audiencia en general. Los felicito de que haya esta preocupación. Gracias. Muchas gracias. Enrique, he enviado, no sé si tú lo vas a proyectar para ellos o eso ya es después, ¿no? ¿Qué te parece si al final lo revisamos con cuidado? ¿Puede ser? Ya. No, digo porque yo voy a usar mi PowerPoint, o sea, como hay datos que quiero compartir, entonces No, yo no voy a hay tener que problema. mirar. No, no, Ya, no, yo no lo, hay, no hay problema, no hay problema. No ya, hay ok. problema. La pregunta que hizo Enrique sobre por qué cínico se basa digamos, de problemas que se le pregunta a cualquier peruano y te va siempre a responder más o menos así, ¿ya? Esta es una encuesta que lo hizo el diario Gestión en el año 2017 y mantiene la vigencia actual. Las preguntas que le hicieron eran: ¿cuáles son sus principales problemas que usted atraviesa? Y la respuesta está en función a unos números que les voy a señalar. El 44% de los encuestados señaló que le falta dinero y que no le alcanza. O sea, ese es su primer desafío, su primer problema de cualquier peruano. Esta es una muestra que se hizo con 1.200 de Datum allá en el 2017 en el diario Gestión. No tengo ahorita el dato de la fecha de publicación, pero si lo ponen así, principales problemas de un peruano, lo ponen en Google y bueno, sale ahí la encuesta. Como segundo problema principal, dice el 43% señala que tiene miedo a ser asaltado. O sea, segundo problema es la seguridad. El primer problema es el dinero, el problema segundo es la seguridad. El tercer problema, el 36% indica que no tiene trabajo. ¿Ya? El 36%, o sea, empleo, ¿no? O sea, comenzamos con dinero, economía, como quieran llamarlo, segundo, seguridad, tercero, empleo. El cuarto, el 26% señala que no tiene acceso a un seguro de salud. O sea, no tiene acceso a servicios de tratamiento ambulatorio o hospitalario. Pero el acceso a los servicios, sea con seguro, no lo tiene. Y el 16% señala que siente que hay cobros elevados en los servicios públicos. Entonces, lo que quiero resumir es lo siguiente. ¿Por qué 5 reformas? Porque son 5 reformas que atacan cada problema que he señalado. Una es la reforma política, que va al tema de la seguridad. Una que es la reforma económica, que ataca el tema económico, o sea, reforma economía. Tercero, la reforma educativa, que ataca los problemas de falta de calidad educativa.
La cuarta reforma ataca el cuarto problema, que se refiere al tema de salud. Y por último, la reforma de jubilaciones y pensiones. O sea, cada reforma va resolviendo un problema distinto según la encuesta. Algunas veces la seguridad pasa a primer lugar, otras veces baja, pero la economía y la seguridad andan por ahí. Y el tema del empleo siempre está presente en todas las encuestas. Entonces, digamos así, uno viendo el diagnóstico, se hizo una reforma en los 90, ¿no? A partir del gobierno de Alberto Fujimori, donde se señaló que con esas reformas, bueno, el Perú la necesitaba de alguna manera urgente, ¿no? Entonces uno observa el Producto Bruto Interno y con todas las variaciones que ha tenido desde el año 90 hasta el año 2020, que ha salido la última cifra, menos 11.11%, la tendencia logarítmica de esa curva, o sea, de la tendencia de esa curva, sale como una U invertida, ¿no? O sea, en lugar de irse hacia arriba, sale con una curva hacia abajo. Es decir, la reforma de los 90 no fue suficiente para un largo plazo, ¿no? Después, hace 2 días salió la pobreza en el Perú y todavía se mantiene con el 21%, 21,9%, mientras la extrema está entre 5%. La deuda pública sigue siendo bien alta en términos tanto internos como externos, de 57.000 millones de dólares. Y si uno agarra y pone las cifras en cada peruano, más o menos a cada peruano le toca una deuda de 1.400 o 1.500 soles para pagar, ¿no? Y sigue la inflación subyacente, es decir, es una inflación estructural que a pesar de que tú le quites las principales productos de la canasta familiar, sigue manteniendo una tendencia creciente. Además de que nuestra economía tiene como 36 diferentes impuestos, 36, porque hay de las nacionales, las regionales y las municipales, esos tributos sumados son 36. Se perdieron el año pasado cerca de 7 millones de empleos y las MIPES ahora se debaten en la quiebra, o sea, están con una alta morosidad bancaria. Y los problemas que he señalado hace un momento, ¿no? Son como 12 problemas. Lo que he mencionado solamente son 4, pero ya esos 12 problemas no han resuelto hasta ahora, y mientras la agenda política anda por otro lado. Entonces, en resumen, las 5 reformas responden a esos problemas que he mencionado, que ataca cada una, y qué es y cómo se sale de esta situación, ¿no? La situación nos plantea 5 reformas, ¿no? La reforma política, la reforma económica, la reforma educativa, la reforma de salud y la reforma de pensiones y jubilaciones. Estas 5 reformas, a criterio de nosotros, se sustenta en un proyecto, en realidad político de pensadores, que voy a mencionar algunos, a lo mejor sí lo conocen: Tocqueville, Bastiat, Constant, Lord Acton, Spencer, Hayek, Mises, Rothbard. Y de los ejecutores de estas propuestas políticas tenemos pues a Václav Klaus, presidente de la República Checa, Ron Paul en Estados Unidos en el Partido Republicano, Roger Douglas de Nueva Zelanda, al igual que Ruth Richardson, ¿no? Primer ministro y ministro de Finanzas, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, ¿no? Entonces son 5 reformas que son del proyecto político liberal clásico. Este proyecto liberal clásico, para que se pueda sustentar esas 5 reformas, requiere comenzar por lo menos con 3 ejes principales, para que estas 5 reformas puedan tener cada una la efectividad y la eficiencia de atacar los problemas que hemos señalado. El primer eje principal se refiere a tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales y toda la normatividad que exportan los países como nosotros, que estamos suscritos a estos tratados y estas organizaciones, y que de alguna manera, en nuestro concepto, vuelvo a repetir, está de alguna manera lesionando la soberanía jurídica con leyes
negativas, o sea, leyes que afectan la economía, la seguridad, la educación, la salud, las pensiones y todos esos problemas que hemos mencionado. La segunda propuesta de este proyecto liberal clásico es que para salir de esta situación hay que derogar estas leyes negativas, estas leyes que afectan, como he explicado, la economía, la educación, la salud, etc. Y por último, recién cuando ya esos dos ejes políticos se han aplicado, o sea, se ha trasladado a la política, recién se implementa desde el Ejecutivo el programa de las 5 reformas. Es un programa porque es una transición para sacar al Perú del actual sistema político que en nuestro concepto lo denominamos socialista, porque hay un cumplimiento de los 10 puntos del Manifiesto Comunista de 1848 de Marx y Engels, para llevarlo a la propuesta, al ideal, al modelo que se llama capitalismo liberal y que voy a mencionar dentro de un momento estos países que lo han aplicado. No totalmente, porque si me preguntan ahora qué país tiene estas 5 reformas aplicadas, lamentablemente puedo decir que no hay en estos momentos, pero sí han aplicado de alguna manera estas 5 en mayor o menor grado. Recién a partir de esa implementación se pueden ver los frutos. Las entidades que promueven, porque no es solamente lo que yo diga, ¿no? Sino que también hay otras instituciones que lo señalan, lo indican. Está el Foro Liberal de América Latina. Y aquí en el Perú hay un partido que lo está también llevando a cabo, o sea, promoviéndolo, organizándose para que estas 5 reformas se puedan implementar de aquí hasta cuando tenga, pues, una representación política. Uno es el Foro Liberal y el otro es el Partido de Evolución. ¿Qué se espera? O sea, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es llegar a estar por lo menos entre los 10 primeros países con mayores ingresos en el mundo. Me refiero a los países siguientes: Qatar, bueno, Macao, que es una región administrativa de China, Singapur, Kuwait, Brunei, o sea, países primero africanos, asiáticos y algunos europeos, ¿no? Luxemburgo, Suiza. Por ejemplo, Qatar tiene ingresos por habitante, ¿eh? Ingresos, no estoy hablando de PBI, estoy hablando de ingresos. Eso lo puede encontrar en el Banco Mundial, en el ingreso nacional bruto, paridad de precios, en la data del Banco Mundial. Qatar tiene $124.000 de ingresos por habitante. La región administrativa de Macao en China tiene 113.000. Singapur 94.000. Kuwait tiene 84.000. Brunei Darussalam 82.000. Emiratos Árabes Unidos $75.000. Luxemburgo 72.000. Suiza 68.000. Noruega 68.000. Y así va bajando hasta Irlanda. Los 10 primeros países. O sea, estas 5 reformas apuntan a darle mayores ingresos a las personas, que sale como el principal problema, que el 44% dice: no tengo dinero, no me alcanza. ¿Ya? Ese es resultado esperado, uno de los resultados esperados de estas 5 reformas. Por otro lado, los resultados cualitativos es, pues, la modernización de la infraestructura, la mejora de la seguridad y todas esas 5 reformas que atacan 5 problemas, básicamente quiere devolverle a los peruanos esa capacidad económica, esa capacidad de poderse accesar a servicios de salud, de educación, de pensiones, y hablando económicamente, estar entre los mejores del mundo. ¿En qué consiste? Y ahí voy a entrar a cada reforma y la voy a tratar de hacer lo más sintético posible, porque como no tengo opción a poder presentarlo directamente a ustedes en este momento, los cuadros de las medidas, más o menos para que tengan idea, la reforma política consiste en limitar al gobierno. Ese es uno de los principios que se aplica en el programa de las 5 reformas. Es decir, disminuir las funciones del gobierno solo a justicia, seguridad y obras públicas. El resto de funciones se devuelve al sector privado, en tanto funciones, poderes y recursos. Y esta reforma política va acompañada con las reformas del Poder Judicial
para convertirlo en el primer poder del Estado. O sea, no es el Ejecutivo el primer poder del Estado en nuestro concepto, sino es el judicial, porque es el defensor de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada. Después ya vienen las reformas de muchas otras instituciones de la democracia, como el Ministerio Público, como la policía, como el Congreso y otras instituciones más. O sea, hay que reformar estas instituciones de la democracia, revisar todos los acuerdos internacionales que lesionan el orden jurídico con leyes malas. Y todas las leyes que hay que derogar se derogan para limitar el gobierno. En términos cuantitativos, porque aquí tenemos un par de colegas que tenemos que dar información sobre esto, en el tamaño del gobierno que se espera tener, se presupuesta 177.000 millones más o menos del año 2020. O sea, el presupuesto ejecutado del año 2020 hizo una proyección de tener que ejecutar 177.000 millones. En la propuesta que estamos presentando a ustedes, se llegaría a un poder ejecutivo de 31.000 millones de soles, que consiste en los siguientes ministerios: del Interior, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores y Transportes, y nada más. Una pequeña oficina de SUNAT para que administre un solo impuesto. Repito, un solo impuesto, que se llama el uniforme, único y universal. Con eso se financia el Poder Ejecutivo de estas 5 reformas, y luego vienen los presupuestos del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Tribunal Constitucional, el Fuero Militar Policial, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, y los gobiernos regionales solamente a funciones de ornato, parques y carreteras. El total del gobierno, incluyendo todos los poderes juntos, es 47.000 millones de soles de los 177.000 presupuestados. Eso es, en términos aplicados al PBI, sería más o menos el 6%. ¿Qué pasará con la educación? ¿Qué pasará con la salud? ¿Qué pasará con las pensiones? Se ha pensado en la propuesta de los vouchers, distribución de vouchers para los más pobres, es decir, para esa capa del 21% más pobre del país, en que darle un documento valorado para que pueda inscribirse en cualquier colegio privado. Después ya daré algunos datos adicionales. Esta total de los montos de los bonos son 32.000 millones de soles, que salen de los ministerios de Educación, de Salud y de la OMPE, con otra aplicación del monto de pensiones en en pensión 65. Entonces, el resto se devuelve. Son 97.000 millones que se devuelve a los peruanos, porque es el exceso que está cobrando el Estado en materia de impuestos por funciones, que en nuestro concepto, repito, no le corresponde. Es inapropiado. Los beneficios, entonces, de la reforma política, para hacerlo rápido, es aumento de la seguridad ciudadana, aumento de la estabilidad política, elevación de la calidad de la justicia, la modernización de la infraestructura, la soberanía nacional e individual y fortalecimiento con menores niveles de corrupción. O sea, si va a haber corrupción, va a ser mínimo, imperceptible, no como los niveles actuales. Eso es los beneficios de la reforma política. Ahora vayamos a la segunda reforma, que es la económica. En la segunda reforma económica, las principales medidas es privatizar todos los mercados, tanto de bienes como los factoriales. Cuando me refiero a los factoriales, recursos naturales, laboral, el de capitales y el mercado empresarial. Luego, eliminar todas las regulaciones económicas, todas las que intervienen en la economía, y sustituirlo por las regulaciones privadas y por las preventivas que tiene el propio mercado y con sus leyes, que los economistas sabemos que son más o menos 21. Sustituir todos los organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores por entidades propias privadas que existen. Eliminar todos los impuestos y quedarse con uno, que es el de las 3 U, único, uniforme y universal, que financia completamente al gobierno. Privatizar 109 empresas estatales y municipales que todavía quedan mediante
lo que se llama el accionariado difundido. O sea, no la privatización de los 90 que el gobierno vendía una empresa monopólica y se queda con el mercado y la empresa le pagaba al gobierno y el gobierno agarraba ese dinero y lo destinaba para gastos que pudieran ser o no útiles en ese momento. Aquí la privatización es popular, es decir, entregas las acciones, por lo menos hasta ahorita lo que pensamos en el instituto es hacerlo a título gratuito, y los peruanos reciben esos títulos a manera de titulares, o sea, son titulares, no es cooperativas, es acciones individuales de todas estas 109 empresas que están en los rubros de electricidad, finanzas, minería, hidrocarburos, infraestructuras y otros. Doy algunos ejemplos: Ejesur, Electrooriente, Electropuno, Agrobanco, Banco de la Nación, Fondo Mi Vivienda, Perupetro, ¿no? Corpac, ENAPU, Serpost, Editora Perú, ENACO, FAME, SEMAN, CIMA, ESALUD, Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control, etcétera. Y después hay otras que están en liquidación y hay lo que se llaman las famosas EPS, o sea, las empresas prestadoras de servicios de agua y desagüe, que están distribuidas en diferentes regiones y que suman más o menos cerca de 87 empresas. Toda esta fuente está en el Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento, eso lo pueden encontrar todas las EPS, en la Corporación del Fondo Nacional de Actividad Empresarial y en estos dos. De las otras que hemos hablado sobre las empresas municipales son las famosas cajas, las 12 cajas empresas municipales financieras: Caja Sullana, Caja Arequipa, Caja Cusco, Caja Huancayo, Maynas, Paita, Piura, Tacna, etc. Ahí le sumas 12 más la que tiene la Municipal de Lima, que son 10 empresas, ¿no? La empresa inmobiliaria Emilima, empresa municipal de peaje, MAPE, la de EMSA, que ve mayorista, mercado mayorista, el patronato, que también es una forma de negocio, de la Parque Las Leyendas, la autoridad municipal que ve el tema del cuidado de los pantanos de vía, el Fondo Metropolitano de Inversiones, el Instituto Catastral de Lima. Todas estas funciones pueden ser privatizadas. Todas estas son 110 a manera de distribución de utilidades sin cobrar nada, pero que va directo a los peruanos a fin de capitalizarlos. Aquí la idea no es que el Estado recaude por la venta, no va a vender nada. Simplemente le está transfiriendo la propiedad, en lugar que lo tenga el gobierno, lo van a manejar las personas y las personas se organizan, como ustedes saben, a manera de directorios o mandan en su lugar a representantes de estas cantidades enormes de accionistas, se representan en empresas y estas son las que a su vez representan el directorio. Y las personas reciben utilidades que van a ser gestionadas por gerentes que van a ser contratados por las propias personas que, siendo dueñas, se van a preocupar porque estén mejor administradas. Detalles sobre eso lo podemos conversar luego que terminemos de explicar. Bien, entonces eso es lo que quería mencionar en la parte de las medidas. Ahora, ¿qué beneficios tiene esta reforma económica? El aumento de los ingresos, una de esas que ya mencioné, llegar a los niveles como están ahorita, por arriba de los $70.000 al año. Incremento de los empleos, que es lo que justamente señalan las encuestas, quieren un incremento de los niveles de contratación, elevación de las oportunidades de negocios, y hay algo que también ofrece como beneficio esta reforma económica, que los precios y los costos por estas medidas disminuyen conservadoramente hablando en 50%. Porque si tú eliminas el impuesto a la renta de 29.5, le eliminas la CTS, le eliminas los impuestos a las utilidades, le eliminas una serie de cargas laborales, más otras de los impuestos que hemos mencionado, que son 33, si tu recibo viene con 100 soles de electricidad, baja 50. Las pensiones que te puede estar cobrando una universidad privada de 800 soles bajaría a 400. El transporte igual de taxi de 11 soles te lo baja a 5 soles. El arroz o la leche en tarro que está a 3 soles baja a 1,50 sol. Y así todos los precios de la economía bajarían aproximadamente
en 50% por la eliminación de las regulaciones e impuestos que hemos señalado al comienzo. Y bueno, la calidad aumentará de los bienes y servicios por las propias regulaciones privadas que va a haber y la capitalización individual a partir de mayores ahorros, dado que los precios y los costos bajan, por tanto, y los ingresos suben, va a haber mayor disposición a ahorrar. Eso es la reforma económica y sus beneficios. De la reforma educativa, las principales medidas son parecidas a la económica. Hay que desregular, liberalizar el mercado educativo para que todos los colegios compitan. ¿Saben? Más o menos hay que transferir 54.805 colegios estatales a las comunidades de padre de familia, docentes y no docentes. O sea, estamos hablando de aproximadamente 1.800.000 personas que se van a beneficiar entre padre de familia, docentes y no docentes por estas liberalización y privatización de los colegios. O sea, los colegios ya no van a estar en manos de los gobiernos nacionales o regionales o municipales, sino que va a ser transferido a los padres de familia, a los maestros, a los directores, a los técnicos que trabajan en este sector educativo para que lo administre. Por ejemplo, un colegio, no sé, supongamos que estamos hablando de Melitón Carvajal, los que están inscritos, los padres de familia que han matriculado a sus hijos, más los profesores, o el director y los administrativos que trabajen, serán dueños de ese colegio Melitón Carvajal para que lo administren, lo pongan a competir y todas las utilidades que puedan recibir de las pensiones o de algún tipo de negocio que puedan hacer a partir de tener el control efectivo para la gestión de esta empresa educativa va a ser de beneficio para estas 1.800.000 personas que se van a beneficiar. Es decir, se transfiere la propiedad, se transfiere todos los títulos a manera gratuita a la comunidad y ellos son los que van a administrar. No necesariamente tienen que ser los profesores que tienen que administrar, pueden contratar incluso gerentes con experiencia en el ámbito aquí educativo o te mandas a traer gerentes de otras partes del continente. No necesariamente tienen que ser peruanos, pero si pueden objetar de que los maestros no saben o que los directores saben poco de libre competencia, porque han estado acostumbrados más bien que el Estado los regule, bueno, ellos pueden contratar libremente. Pero lo importante es que son ellos dueños de estos colegios y son dueños del destino y además percibirían ingresos en paralelo con los ingresos que perciben como maestros, como directores. O sea, son utilidades de estas unidades de negocio, ¿ya? O sea, no tiene nada que ver con venderles a ellos y que el Estado recaude. No, no, este se llama privatización con accionariado difundido. Después, para los más pobres, es decir, en esta transición, porque recuerden que es un programa transicional, se le va a entregar a cada alumno pobre 1.952 soles, de acuerdo al presupuesto que hemos mencionado del Ministerio de Educación, a 1.340.000 estudiantes que se encuentran en la categoría de pobres. Pensamos que va a durar estos 5 años, tal vez menos, depende de la velocidad con que la gente acepte las reformas, pero es transicional. Y después derogar todas las leyes que impidan que se implemente esta reforma. ¿Cuáles serían los beneficios de la reforma educativa? Bueno, el aumento de la calidad de la enseñanza, el aprendizaje aumentaría, la cobertura educativa, que en estos momentos hay déficit en algunos lugares, bueno, se coberturaría con más inversión privada, más acceso a que cualquiera pueda poner colegios, y luego disminución de las pensiones y las matrículas, ¿no? Algo que también sale en la encuesta. Están muy preocupados los padres de familia porque sale muy caro la matrícula. Bueno, acá lo que estamos haciendo es atacar directamente el problema de por qué, a pesar de que hay colegios, no son lo suficientes como para que impida que suba las matrículas y las pensiones, ¿no? Modernización de la infraestructura, cosa que no está haciendo el Ministerio de Educación, simplemente remodela, repinta, resana, pero no construye nuevos centros educativos. Decrecimiento de los precios de los materiales y aumento de los ingresos de los profesores por concepto de productividad, que ese es otro elemento a no considerar siempre en los aumentos de los sueldos de los profesores en manos del gobierno, ¿no? Esto sería la tercera reforma. Vamos a la cuarta. Las principales medidas sería la liberalización y desregulación del mercado de la salud para que todos los establecimientos hospitalarios compitan.
Esto significa que hay que darle un bono de 427 soles a 3.6 millones asegurados en todo el país. Que significa también que a la hora de privatizar, significa entregarle la propiedad a quienes, a los médicos, enfermeros y administrativos, 19.859 establecimientos que ahorita están en manos del Ministerio de Salud. Además, Salud tiene también que devolver más o menos cerca de 90 soles a cada asegurado, que son 11.400.000 asegurados. También tendrían que devolver, que son más o menos 389 establecimientos que pasarán ahora a mano de los que están aportando, o sea, todos los que le descuentan en planilla, no, perdón, no que lo demuestren, sino los que están beneficiarios de este impuesto que pagan las empresas a favor de los trabajadores, que son más o menos 56.174 personal entre médicos, enfermeros y administrativos, para que lo gestionen competitivamente y derogar todas estas leyes malas que impiden que funcione este mercado como ahora sucede, que falta cama, que falta oxígeno, que no alcanza, que 15.000 soles por 2 días en curando a personas con COVID. Es decir, un mercado muy reducido para una amplia demanda de estos servicios. Principales beneficios de esta reforma: aumento de la oferta hospitalaria, incremento de la calidad de atención al paciente y también a los familiares, disminución de los precios y costos. Recuerden que hay 36 impuestos que hay que eliminar, quedándonos uno. La modernización de la infraestructura, el Hospital del Empleado sigue teniendo la misma infraestructura, igual los otros hospitales, Loaiza y otros hospitales regionales, siguen siendo casi de la misma estructura. Decrecimiento de los precios de la medicina, porque hay eliminación de una serie de leyes que se oponen justamente a eso, y el aumento de los ingresos de los médicos, enfermeras, directores y personal administrativo. Eso es la reforma de la salud, los beneficios. Y la última, la quinta reforma, es la de las pensiones. Igual, se liberaliza y se desregula este mercado para aumentar la competencia y la oferta previsional. Esto significa que la ONP va a tener que devolver cerca de 2.000 soles a 1.640.198 aportantes, porque lo que está previéndose es que al eliminar las leyes malas, estamos eliminando la ley que crea el sistema público de pensiones. ¿Qué significa? Seguir con la entrega de lo que se llama pensión 65. Recuerden, a los más pobres, ¿no? Nunca nos olvidamos de los más pobres, a estas personas que durante el ajuste, pasar de este sistema y pasar a la otra, siempre va a haber una reasignación de recursos, y en el mientras tanto le estamos dando a las personas que tienen más fragilidad, son más vulnerables, y en este caso identificamos que los más vulnerables son las personas de 65 años, y mantener siempre pensión 65 como ahora se hace, de 250 soles bimensual. Hay 152.000 millones que se tendrían que liberalizar, que lo tienen las AFPs, y debe estar de libre disponibilidad para los 7.576 millones de afiliados. O sea, 7.576.000 son los afiliados de la AFP. O sea, al eliminarse la ley que crea el sistema privado de pensiones, le da la opción a las personas a ver si se quedan o se van de ese mercado. No estamos diciendo que hay que cancelar todo, que las AFP tienen que cerrar. Ya las AFP, si dicen que son tan buenas como dicen, deberían convencer voluntariamente a las personas para que se queden en el sistema, sin utilizar una ley que le obliga al descuento del 13%. Si dicen que son tan buenas, deberían convencerlas rápidamente. También la ONP tiene unos fondos que se llama el Fondo Consolidado de Reservas, que son 20.570 millones que están invertidos en empresas privadas. Les doy ejemplo: Jockey Plaza, Intercorp, Cineplanet, algunos bonos de Gloria que han emitido y que el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con el BCR, han invertido en esas empresas privadas para que capitalicen los fondos. Esos 20.000 millones
también debería hacerse efectivo en la devolución y que las propias personas decidan si quieren seguir invirtiendo o no en esas acciones. Y derogación de todas las leyes que impidan justamente que se implemente esta reforma. ¿Cuáles serían los beneficios de las reformas? El aumento de la oferta previsional. O sea, no conformarnos con que 4 FPs y una ONP te diga lo que van a hacer con tu dinero y que no tengas más opción que esas 4. No, acá estamos hablando de que cualquier empresa que quiera gestionar tu fondo previsional tengan el derecho de poder hacerlo. Y te tendrá que convencer si lo pones o no lo pones en su gestión, en sus manos de ellos. Luego, como hemos hablado de que va a haber ingresos que van a subir, esos ingresos que van a subir también aumenta el consumo, pero también el ahorro. Por tanto, vas a tener más holgura para ahorrar y pensar incluso para el futuro, no como ahora que pensamos para dentro de 4 o 5 meses. Cuando alguien ya tiene ingresos altos, como hemos mencionado de esa tabla de los 10, de los países que tienen $100.000 para arriba, están ya pensando en un horizonte de 10, 15 años, 20 años. Entonces ya se puede hablar de mercado de capitales, ¿no? De nuevo, el horizonte previsional, que ahora es de corto plazo, se convierte en mediano plazo. Las oportunidades de inversión a largo plazo van a aumentar y, por cierto, estas medidas todo apuntan a beneficiar al pensionista. Bien, hasta ahora lo que he presentado son las 5 reformas de manera muy general. Ahora, esto tácticamente, ¿qué significa? Porque hemos presentado el programa. Bueno, significa que vamos a tener que evaluar de las 31.000 leyes aprobadas, más o menos 31.100 aprobadas hasta ahora, ver cuáles son las leyes buenas y cuáles son las leyes malas. Por si acaso, hay una comisión especial multipartidaria que encargada del ordenamiento legislativo que determinó que hay 600.000 normas que no tienen ninguna vigencia o que no sirven. ¿Ya? Son 600.000. El Estado, según esta comisión, produce una norma cada 6 minutos. Fíjense la cantidad de pautas, reglamentos, decretos que se emiten que la gente desconoce. Entonces, para implementar las 5 reformas hay que derogar las leyes que impiden la implementación de estas 5 reformas. ¿Y qué cosa es una ley mala? Bueno, es una que fomenta malos comportamientos o castigan o desincentivan los buenos comportamientos. ¿Cuáles son las clases de leyes malas que nosotros estamos hablando? ¿Cómo identificamos ley mala para derogar? Por ejemplo, todas las que están relacionadas con las actividades productivas. Ley de permiso, de licencia, de control de precios, de defensa del consumidor, leyes antimonopolio, antidumping, ley que crean empresas estatales, ley de industria, ley de pesca, ley de banca y todo eso. Otro tipo de ley mala que se categoriza y que hay muchas leyes alrededor de estas son las leyes de impuestos excesivos, punitivos, disfrazados, que permiten el endeudamiento del Estado, que ponen incluso hasta en forma de multa. Eso también se deroga. Todas esas 33 clases de impuestos que hemos hablado, bueno, se va a tener que derogar 35 y nos quedaremos con una. De la moneda, banca y finanzas, todas las leyes que están relacionadas al crédito público, la ley que obliga a la gente a llevar moneda nacional, la ley de encaje legal, la ley de la banca de reserva fraccionaria, la ley que crea los seguros estatales. El cuarto tipo de ley a derogar, porque son en total 8 tipos de ley, es la ley que crea la bolsa de valores, los seguros, los cambios, la ley de mercado de capitales, la ley de seguros, la ley de controles de cambios, tipo diferencial, ley de AFP. Después hay otro tipo de leyes que son discriminatorias. Por ejemplo, esas leyes que otorgan subsidios, privilegios, control de renta, crédito para vivienda, ¿no? Que obligan a las personas a que se le descuenten una parte para aplicarlo en su futura casa. Las leyes electorales, por ejemplo, las leyes que controlan a los partidos políticos, le dicen cómo deben elegir, cuánto es el porcentaje, etcétera. Ley que regula los cultos, las religiones, las iglesias, etcétera, ¿no? El sexto, lo que tiene que ver con empleo, la ley de salario mínimo, la ley que regula los contratos laborales, las leyes que crean obligatoriamente los sindicatos, etcétera. El séptimo tiene que ver con ley de educación, ley de salud, ley de seguro social, llamado NP. Y la última, las que tienen relación con la justicia, con el ambiente, las drogas, que son leyes que prohíben
o que enfocan el tema de la justicia en el victimario y no en la víctima. Esas serían las 8 clases para identificar cuáles son las leyes malas a derogar a fin de que funcione las 5 reformas. Del primer punto que señalé al comienzo de la charlita, era de cuáles son esas instituciones que hay que tomar distancia prudente y revisar los acuerdos internacionales, porque son las que llenan de leyes malas, leyes negativas a el país. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, la FAO, que tiene que ver con alimentación y agricultura, la UNESCO, que tiene que ver con educación, la OMS, que tiene que ver con salud, la PNUD, que tiene que ver con desarrollo de las Naciones Unidas, UNICEF, que tiene que ver con la niñez, la UNUDI, que tiene que ver desarrollo industrial, y vamos a seguir encontrando. Ahí está el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todas estas entidades de alguna u otra manera tienen injerencia e incidencia en las políticas y en las normatividades que se aceptan muy fácilmente en el Perú. Todas estas hay que tomar distancia y ver cuáles son las que conviene quedarse y cuál es la que hay que salirse. Bien, ¿con qué leyes buenas nos quedaríamos? ¿Cuál sería la propuesta? Código Procesal Constitucional, Código Civil. Hay que hacer algunas reformas al Código Civil porque hay ciertos artículos que merecen todavía hacer reformas. Código Procesal Civil, Código de Comercio, Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, Código de Justicia Militar Policial y el Código Tributario. Esas serían las leyes buenas, como era antes, ¿no? Los códigos eran las leyes que antes se utilizaban y uno te andaba con su código de comercio para saber qué hacer en el ámbito económico, por ejemplo. Bien, entonces yo concluyo con lo siguiente. Estamos hablando de hacer una reflexión y un análisis sobre lo que sería el segundo bicentenario de la independencia del Perú. Creo que es una oportunidad dentro de esta situación, pensar en propuestas, en criticarlas, en mejorarlas y tratar de darle a los peruanos que hay ciertas alternativas que pueden mejorar su vida y que no es solamente esté pensando que el Perú atraviesa una situación difícil y que nos lamentamos mucho y que no es el mejor momento tal vez para hablar de estas cosas, pero creo que las propuestas, como toda propuesta, merecen ser debatidas, mejoradas, replanteadas, pero lo principal es tener salidas a los problemas que las personas atraviesan y eso creo que como intelectuales, profesionales, políticos o maestros, educadores, etcétera, creo que le debemos algo al pueblo peruano para que puedan tomar nota de que el Perú también es una posibilidad, ¿no? Como lo dijo un sabio político en la antigüedad. Bien, eso sería mi propuesta y espero tener algunas conversaciones con ustedes. Muchas gracias. Perfecto, José Luis. Muchas gracias por tu participación. ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Sí? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Te escuchamos bien. Bien, José Luis, antes de escuchar los comentarios y si así lo consideran conveniente, preguntas simples o compuestas por parte de los panelistas, ya están todos y les agradecemos mucho su presencia, a pesar de las dificultades técnicas por el tráfico que hay de señal, de comunicación a esta hora por la plataforma Zoom. Yo te pediría una precisión conceptual, ¿no? A propósito del caso de la corrupción, ya que has hablado de la desregularización de leyes. Hace unos días, Sionis escribió un artículo interesante, simpático, probable que lo hayas leído, se titula PBI y corrupción. La pregunta que me genera al leer ese artículo, si es que tú consideras, por ejemplo, que para la lucha contra la corrupción no es necesario crear instituciones anticorrupción, consideras que no es necesario cambiar o crear leyes. Bueno, esa como una
precisión previa para los comentarios y preguntas que te van a formular los distinguidos panelistas. Previamente te escuchamos. Bien, me pregunta si es necesario leyes o tener alguna forma de intervenir ahí, cómo se atacaría el tema. Mira, nosotros pensamos que con esta disminución del tamaño del Estado, en nuestro concepto, vuelvo a decir, disminuiríamos la capacidad extorsiva que tienen los funcionarios públicos sobre los agentes privados. O sea, me refiero, discrecionalidad en la toma de decisiones de los funcionarios estatales, hay que quitarle esa discrecionalidad en materias que tengan capacidad de volverlos ricos o tener una capacidad de volverlos pobres. Entonces, quitarle esa posibilidad a los funcionarios estatales significa quitarle las facultades legales, por eso hablamos de la eliminación de leyes malas, para que no extorsione los funcionarios del Estado a los privados, de manera que los privados tampoco tengan capacidad de corromper a un funcionario cuando el funcionario no tiene capacidad de poder influenciar o determinar quién es rico, quién es pobre, quién tiene privilegios, quién no tiene privilegios. Por tanto, si yo me disminuyo el tamaño del Estado, de esas 19 facultades, grandes facultades que tiene el Estado, le estoy quitando 16 funciones para quedar 3. ¿Qué significa eso? Minimizar los niveles de corrupción. ¿Que va a haber? Va a haber, pero no de la forma grosera que existe en estos momentos. Entonces, entrando a tu pregunta, no creo que con mayor burocracia, no creo que con más leyes se resuelva el problema. Es al revés. Con menor burocracia, con menor leyes y capacidad extorsiva que tiene el funcionario público, se resuelve de alguna manera el tema de la corrupción. Muy bien, ahora sí la pregunta de los distinguidos panelistas en la secuencia que se había programado inicialmente. Ya están todos. Armando Carmel Luna, el abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y docente universitario. Armando, escuchamos tu comentario y tus preguntas, por favor. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ver, quería hacerle una pregunta al expositor. Me interesó la propuesta de educación. Uh-huh. Y quería contar un poco lo que está pasando, por ejemplo, en materia de educación en las universidades a propósito de la pandemia, ¿no? Da la impresión de que la empresa privada, trabajo en una universidad privada, pues ha decidido eludir a la SUNEDU, o sea, al Estado. O sea, se ha sometido a la SUNEDU, o sea, han venido los funcionarios y le han dicho tienes que pintar de rojo tus escaleras, la puerta azul, el baño verde, y han hecho todo, y han cumplido todo, y les han puesto su estrellita, tienes tu certificado. Les ha costado una barbaridad de plata pintar del color que la SUNEDU quiso pintar. Entonces, pero la empresa privada pues es muy dúctil, es muy movediza. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué es lo que ha estado pasando este año? Pues que se ha automatizado la universidad. O sea, literalmente. O sea, una universidad que es la UTP donde yo trabajo, que tenía 3.000 profesores, se ha quedado con 100. ¿Ya? A partir del próximo ciclo, estamos hablando del 20 y tantos de marzo, los alumnos van a tener para escoger, como parte de su currícula, 5.000 cursos en el extranjero. O sea, ya no se van a hacer los cursos nacionales, ya no lo van a hacer los profesores nacionales, y el curso ya está armado. O sea, el chico se matricula en el curso en Zoom en el extranjero, lleva su curso en la Universidad Australiana de los Canguros, lo aprueba, y paga aquí los créditos y listo, ya está. ¿No? Y lo curioso es que la burocracia también de la universidad ha caído, pues, o sea, de 3.000 empleados que tenían, se han quedado con 210, ¿no?
Y todavía que son los que quedan, ¿ah? Porque cuando servicio y mantenimiento de plataforma lo de la empresa extranjera, pues se van a quedar menos. Entonces, estaba pensando, ¿no? Las reformas que se están proponiendo, lo que buscan es adelgazar el Estado, pero el Estado no se va a autosacrificar. ¿Por qué? Porque es una fuente de ingreso para 1,5 millones, 2 millones de personas, más o menos, directamente. O sea, su fuente de trabajo es la olla, ¿no? Y luego, entonces, quería un comentario sobre lo que le estoy contando de la educación, de cómo está cambiando. Y segundo, suponiendo que se implementara el 25% de las reformas que usted dice, o sea, ¿no cree que va a haber una cierta resistencia de ese gran grupo, de esos 2 millones de trabajadores estatales que al final han demostrado ser más fuerte que cualquier presidente y cualquier consejo de ministro que llegue? O sea, realmente el presidente que llega al poder se encuentra maniatado frente a toda la burocracia que tiene, ¿no? Entonces un poco ese era el tema, o sea, un comentario sobre los cambios educativos que todos estamos viendo en las universidades. Creo que usted también es docente universitario. Y la resistencia al cambio en el caso de ¿qué piensas sobre la resistencia al cambio en el caso de que se implemente las reformas que usted está planteando? Son las preguntas para usted. José Luis, antes de responderle, ¿te parece si escuchamos las otras preguntas para al final, dentro del tiempo que tú has estimado para tu presentación, no te, digamos, generemos algún problema? ¿Te parece? Entonces, por favor, el comentario y la pregunta, si así lo considera conveniente, de Eligio Ronceros Espinosa. Él es historiador, ¿no?, por la Universidad Católica y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene 27 años en la docencia. Ha escrito diversos artículos, ensayos y trabajos de investigación histórica, tanto en el Perú como en el extranjero. Eligio, te escuchamos con las disculpas por los percances técnicos. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? No te preocupes, se comprenden los problemas. La conexión, la conectividad en el Perú no es de lo mejor. Buenas noches al expositor. A ver, yo tengo dos preguntas bien precisas en torno a las reflexiones que me ha suscitado su exposición. Porque en el Perú, a partir de los años 90, se implementa un modelo liberal, que algunos dicen que no es muy liberal, otros dicen que más o menos, otros lo llaman de distintas maneras, pero bueno, al fin y al cabo se dio una liberalización de la economía, se privatizaron empresas, se estableció una constitución para poder aplicar medidas liberales a la economía peruana y a la sociedad peruana. Mi pregunta es la siguiente, y va por aquí, y no tiene nada que ver con lo que es mi posición ideológica o las concepciones que yo tengo de lo que debe ser el Estado o la sociedad, sino simplemente partiendo del tema del enfoque del expositor. Los defensores del modelo, ¿no?, dicen que en el Perú el fracaso o las fallas del modelo se debe porque el Estado no ha cumplido con un rol regulador que debía cumplir y que establecía la Constitución del 93. Es decir, por ejemplo, OCINERM, OCITRAN y todos los organismos reguladores que existen y que deben, por ejemplo, velar porque los bancos no cobren, pongamos, intereses leoninos, porque haya una adecuada distribución de energía y no se cobre de más, o por ejemplo, como ahora, ¿no?, que muchos en el Perú pagamos una alta cantidad por un sistema de conectividad y sin embargo tenemos un sistema de conectividad pésimo. Y cuando nos quejamos, muchas veces no nos resuelve el problema el ente regulador. Entonces, los que, por ejemplo, cuestionan el modelo y dicen, no, bueno, que este modelo no funciona, que por aquí, que por allá, los que lo defienden dicen, no, el tema está en que el Estado no ha ejercido su función reguladora. Entonces dicen, el Estado lo que tiene que hacer es ser eficiente y que sus mecanismos de regulación funcionen. Pero sin embargo, en la exposición, el señor Tapia, veo que él plantea que más bien el Estado casi, si no he malentendido bien, o si es que lo he entendido bien, a lo mejor lo he malentendido, debe más bien de librarse ya de esas funciones reguladoras. Mi pregunta sería,
¿cree usted que sería posible en una situación, por ejemplo, como la actual en el Perú, y donde hay una fuerte protesta social que está en ciernes o que está soterrada y que tiene mucho que ver con el tema de, por ejemplo, esto que he mencionado, ¿no? Cobros abusivos en intereses de los bancos, servicios que se dan y que cobran mucho y que son de mala calidad y que no hay entidades, pues, reguladoras que protejan al consumidor, por así decirlo, que prohíban a los ciudadanos? ¿No cree usted que esto sería inviable y que más bien podría producir en un futuro cercano mayores conflictos sociales? Esa sería una pregunta. Y la otra con respecto a la educación, que es un sector que más o menos conozco. Desde el año 94 en el Perú hay una ley de promoción a la inversión privada en la educación que se dio para fomentar que la empresa privada pueda participar en la educación, en la creación de colegios, en la creación de universidades, y justamente en el espíritu de lo que usted ha planteado, ¿no? De hacer una educación más eficiente y que la gente pueda optar por una educación no necesariamente brindada por el Estado, ¿no? Pero lo que hemos visto en la práctica es que muchas de las propuestas educativas que han surgido no han sido precisamente de calidad. Ha habido muchos colegios y muchas universidades privadas que precisamente no se caracterizan por brindar una propuesta de calidad educativa, por no decir otras cosas. Ya no quiero explayarme más, puede ser que el tiempo es corto. Entonces, mis dos preguntas serían esas, ¿no? O mejor dicho, la resumiría en una sola. ¿Cuán viable podría ser todas estas propuestas en un país con las brechas sociales que aún tenemos, con la situación de conflictos sociales ahí en ciernes, ¿no? ¿Estas propuestas podrían ser viables? ¿En verdad usted lo cree así? Perfecto. Ahora, la pregunta de Julio César Echeverría Villanueva. Él es graduado en investigación operativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene, como ya habíamos reseñado hace un momento, experiencia profesional en integración, simplificación y automatización de sistemas de información empresarial. Consultor de gerencia de diversos proyectos. Julio César, escuchamos atentamente tus preguntas. Sí, buenas noches, gracias. Mira, mi preocupación está bastante enmarcada a lo que acaba de enunciar Armando y Eligio, ¿no? Pero más en el ámbito productivo. O sea, el tema de que en realidad veo bastante trabajo lo que ha desarrollado José Luis. Me parece muy interesante que haya desarrollado en mucho detalle los diferentes sectores que requieren una reforma. También entiendo severamente el muy maltrato, o mejor dicho, la forma tan inapropiada como se ha comportado el Estado, ¿no? Respecto a una forma tan, digámosle, discúlpenme la expresión, pero chacrera como se ha tratado el Estado, ¿no? Pero el Estado no es realmente como institución, es parte de la soberanía nacional, es parte de la historia, digamos, del Tratado de Westfalia, ¿no? O sea, es lo único que pudo garantizar el desarrollo científico y tecnológico que permitió en cierto momento, digamos, hasta la Revolución Francesa, y no me refiero al jacobismo izquierdista ni nada por el estilo, me refiero más bien a todo lo contrario, me refiero a la Escuela Politécnica de Francia, me refiero a Jean Baudin, ¿no? O sea, cuando crea los 6 principios básicos de la República, ¿no? O sea, el principio republicano, que es lo que tratamos de celebrar como 200 años, o sea, estos principios fundamentales que son los pilares del Estado-Nación soberano, realmente veo que ha sido muy mal utilizado, ¿no? Gran parte de ello yo lo atribuyo al centralismo, o sea, muy centrado en el tema del centralismo, pero para ir al tema tanto del comentario como la pregunta. En las actividades productivas, por ejemplo, se habla de la reforma del año 90, ¿no? Que se
digamos que buscamos el momento de la desesperación, cuando ya no se podía hacer nada, hicimos todo lo que no se podía hacer. Tuvimos una serie de reformas que casi fue la imitación de lo que se hizo en Chile en el 73, lo que se hizo en Bolivia en el 85, fue el modelo de Jeffrey Sachs. O sea, en realidad un modelo que no deja nada de envidiar al modelo que pudiera sugerir Hjalmar Schache, lo que le sugirió con el Banco de Londres en las épocas de los años 20 en Alemania, ¿no? O sea, no había ninguna diferencia. Pero en esencia vemos los resultados. O sea, veamos un poco qué es lo que pasó con el Perú minero, por ejemplo. Es un eslogan que lo tenemos todo el mundo en la cabeza, pero Perú minero, ¿en qué redunda? O sea, cerramos Rueda de Ran hace 10 años y nadie mueve un dedo. O sea, hemos perdido cantidad de ingresos por valor agregado, por ejemplo, y la sociedad de minería completamente ausente, ¿no? O sea, la capacidad de mejorar en vez de ir hacia adelante a producir cables, a producir transformadores, a producir motores, a reproducir generadores de electricidad, o sea, todo el ámbito que va a la cadena productiva física de lo que lleva consigo. Incluso ya hoy en día deberíamos estar trabajando sobre lo que es la distribución eléctrica inalámbrica, o sea, abastecer al sector agrario de refrigeración, abastecerlo digamos, de todo lo que es maquinaria agrícola inalámbrica, tractores totalmente eléctricos, totalmente ecológicos, para que no tenga ningún tipo de pretexto para el desarrollo, un nivel de productividad que más o menos es lo que le costó a los Estados Unidos entre el año 2000, digamos, 1810 hasta aproximadamente, perdón, 1910 hasta 1980, de llevar de 8 habitantes, poder alimentar a 64. O sea, ese nivel exponencial lo podríamos haber reducido en vez de años, en meses, ¿no? Ese nivel de productividad en el agro que hoy tenemos, digamos, más de 2.200.000 agrícolas pequeños en términos de productividad física, ¿no? Yo me preocupo más de eso, o sea, me preocupo de la productividad para poder abaratar costos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, muy bien mencionado el caso de Fernando Silionis, que con 5 millones de toneladas ¿cómo se llama?, de papa, dice, ya hay que diversificar, ¿no? Porque ya estamos saturados de papa, o sea, estamos regresando a unas discusiones de principios del siglo anterior, o sea, cuando discutíamos modelos de sobreproducción, o sea, cuando hoy el Perú es el sitio donde todo el mundo realmente se envidia y venir a comer, o sea, tenemos 3.000 variedades de papa para poder ofrecer al mundo, y eso lo ha enseñado, ni siquiera un agricultor lo ha venido a enseñar nuestro amigo Gastón, ¿no? O sea, estas cosas que tenemos de valor agregado, que tenemos solamente es posible integrando nuestra economía, integrando nuestro trabajo minero con nuestro trabajo agrícola, o sea, pero eso no funciona en función de libre empresa, no funciona en función de que hay que soltar el billete de una manera al azar ni con ventilador, o sea, esto funciona integrando, o sea, de una manera que hay ingeniería de por medio. Entonces, este es el elemento que a mí me preocupa seriamente, ¿no? Me interesa mucho la fortaleza que le ha metido el tema, igual el tema de la educación, ¿no? O sea, la educación, mire, nos hemos pasado 5 años discutiendo el problema de ideología de género. O sea, es impresionante, o sea, una generación completa perdida, o sea, es toda una secundaria completa perdida, 5 años discutiendo problemas de ideología, cuando los jóvenes deberían estar preocupados de cómo utilizar el cobre para poder producir más cosas para el mundo. O sea, esto no tiene nombre realmente, es un crimen, o sea, perder las capacidades productivas del talento de nuestros pobladores, las capacidades productivas de ¿qué le digo? Yo me puedo distinguir en cierto sentido de que tuve la identidad de un Pedro Peralta, de un Pedro Ruiz Gallo, de un Pedro Paulet, o sea, yo nunca he creído en los billetes donde de todas maneras perdimos, ¿no? O sea,
yo creo que tenemos el espíritu de ganadores, o sea, y ese espíritu de ganadores es lo que quiero emanar en las actividades productivas, sobre todo. O sea, no quiero extenderme en la parte de salud ni de seguridad social, porque el padre de la seguridad social fue Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Y es porque nadie tenía ni de dónde comer porque se habían dilapidado, la banca se había dilapidado sus ahorros. O sea, nació de la nada. O sea, esto de que lo tiene que conservar unos privados o que la banca lo tiene que tener, o que, mira, aquí el problema no, a menos, discúlpenme si soy muy radical en ciertos aspectos, porque yo también he sido funcionario público, pero el problema yo no lo veo desde el punto de vista de privados y públicos. El problema es tecnológico. O sea, o tenemos la capacidad tecnológica, como pudimos sacar a una empresa del rojo granate hasta un azul marino, ¿no? Para dar utilidades a borbotones y que tuvieron que frenarla después, o sea, hay una empresa pública, ¿no? O sea, o tenemos la visión de alinear a todo el mundo y tener a un funcionario público de la categoría de lo que es un funcionario de la NASA, ¿no? Por decirle algo, ¿no? O realmente no tenemos una especificación clara de lo que debe ser un funcionario público. O sea, el problema no es que el Estado sea nuestro enemigo. O sea, el Estado tiene cierta dimensión y sí es cierto que lo primario es el tema educativo, el tema de salud, pero yo creo que hay algo superior a eso. O sea, eso es en términos materiales. En términos mentales o en términos cualitativos, creo que es la capacidad profesional, la capacidad de calidad mental que debe estar ahí, la calidad de científicos que deben dirigir el Estado. En realidad, no estoy diciendo nada nuevo. Cualquiera de ustedes lo puede haber revisado en la época de Platón cuando hablaba de las almas de oro. Así que no creo que sea nada. Hay distinción de los funcionarios de Estado. Entonces, a eso creo yo que no todos los individuos son iguales, los profesionales. El funcionario público debe estar en condiciones de exigirle a la entidad privada especificaciones que él tiene que comenzar a crear porque son diseños de gente muy avanzada. Lamentablemente no es la experiencia que tenemos, pero si no reconocemos a qué dirección le vamos, lo único que vamos a hacer es deshacernos del asunto y vamos a recibir por teléfono lo que tenemos que hacer. Y eso creo que es una quiebra total de la soberanía nacional, una quiebra total incluso de la autoestima profesional. Eso es un poco lo que quería yo puntualizar. Sin embargo, el nivel de detalle en los 5 puntos que ha mencionado, me gustaría incluso, y te rogaría realmente, Enrique, si pudiera tener 5 sesiones para discutir uno por uno, porque en este momento no creo que podría ser un ámbito como para poder discutir en mayor detalle el asunto. Por eso quiero concentrarme en la parte productiva, nada. Muchísimas gracias. Perfecto, Julio César, muchas gracias. Y finalmente, quisiéramos escuchar los comentarios y también, si fuera el caso, la pregunta o las preguntas del almirante Carlos Lima, quien también es economista y nos honra con su presencia en el día de hoy. Carlos, escuchamos. Muchas gracias. He escuchado la del colega José Luis, está una propuesta muy interesante, bastante radical, por cierto. Indudablemente podría tener excelentes resultados, pero contando en un medio totalmente favorable, pues lamentablemente ni el nuestro tampoco. Si bien es cierto, estamos en una situación sumamente crítica como consecuencia de la pandemia, pero también debemos considerar de que es una situación que genera oportunidades de cambio, de reforma, perfecto, completamente de acuerdo. Que el Estado debe ser reformado y que tiene una serie de leyes que deben ser eliminadas, completamente de acuerdo. Que existen una serie de entidades que no funcionan como deberían ser, también. Entonces yo creo que la reforma se tiene que, en primer lugar, si bien es cierto,
como enfoque que teníamos y que lo hemos visto, por ejemplo, en la formulación del plan de gobierno de la nación, considerar 4 ejes importantes en una situación como el que estamos a nosotros, los pilares en los cuales habría que enfocarse: salud, educación, seguridad y agricultura. Porque hay temas importantes. Si bien es cierto, el país no puede seguir siendo ni digamos, abocarse al desarrollo de obras faraónicas, sin embargo, sí se podría dar la oportunidad a la actividad privada. El privado ha demostrado ser muy eficiente. Los temas de salud, educación, que son sensibles en nuestra actualidad, es precisamente donde se requiere esa capacidad de gestión, esa capacidad de planificación y desarrollo y de obtención de resultados. Por otro lado, nada puede funcionar si es que no se cuenta con la seguridad necesaria. Nadie invierte en el país ante un permanente, digamos, ante una permanente presencia de gentes y de gente que está atentando precisamente con todos los niveles de inversión que cualquier inversionista racional quisiera efectuar. Por lo tanto, tendría que generar un ambiente propicio precisamente para que la seguridad no solamente sea para el ciudadano, no solamente para el pequeño empresario, sino para todo aquel que quiera y desee invertir en nuestro país. Ahora es cierto, hay una serie que atacan definitivamente a aquellas personas que generan empleo. Lo que venimos observando en los últimos años ha sido, por ejemplo, que se persigue al informal, como si el informal fuera el delincuente, y sin embargo el delincuente se le captura y se le deja libre. Creo que se ha trastocado la visión del Estado, y esto también como producto de una burocracia demasiado frondosa, de una burocracia que no está comprometida con los objetivos que debe tener un Estado, y que por lo tanto está generando no solamente una gestión, sino también está generando el ambiente adecuado para estos niveles de acción que creo anteriormente nunca hemos visto. Entonces, ¿que se necesitan reformas importantes? Sí. De repente podríamos llegar en el largo plazo, en la pasando por formaciones que nos lleven a ir mejorando no solamente la gestión pública, sino en la administración de justicia, en los niveles de seguridad, llegar a tener esa posibilidad de contar con un Estado sumamente delgado, sumamente eficiente, y a su vez una actividad privada en la cual tenga que ser también debidamente controlada, porque no olvidemos, hemos observado últimamente, donde no hay control, todo el mundo se aprovecha y le echamos la culpa a la fuerza del mercado, situación que que digamos en la cual el Estado no pierde su responsabilidad de ente promotor y regulador. Por tanto, como bien lo ha mencionado también un colega anteriormente, hay un trabajo muy interesante que ha desarrollado José Luis Tapia, lo felicito por eso. Tiene información muy interesante, muy importante, que creo que podría servir de base para algunas reformas que se deben hacer en el Estado. Pero definitivamente, al llegar aquel resultado que está propuesta, yo creo que nuestro país necesita todavía desarrollar, necesita pasar una serie de procesos por una serie de etapas, y creo que en algún momento podríamos oportunidad de tener una base de ese tipo que nos permita estar en los primeros países del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguidos panelistas. Ahora vamos a escuchar las respuestas de José Luis Tapia dentro del tiempo que él dispone. Escuchamos atentamente, José Luis. Creo que no se escucha. José Luis, desbloquea tu micrófono. Ok, disculpen, Vamos a quería agradecer a Armando, Eligio, Julio y Carlos por sus inteligentes comentarios que han hecho, y es siempre un desafío para cualquier expositor tratar de satisfacer plenamente sus expectativas. Pero voy a intentarlo hacer, a ver si por lo menos llego a las alturas de sus expectativas. Sobre Armando, Armando me dice, hay una forma muy versátil que tienen las empresas para eludir a la SUNEDU, ¿no? Y pone ejemplos de
cómo han automatizado bastante bien para justamente sacarse toda esa carga burocrática de manera de que tenga esa flexibilidad a la empresa de asumir su rol de educador de manera rentable, ¿no? Porque finalmente la empresa es eso, ¿no? Es una entidad que busca utilizar recursos para luego tener retorno, ¿no? Mire, esta burocracia que nosotros, digamos, observamos desde el instituto, ciertamente es una burocracia que no ayuda a los objetivos, ¿no? Porque cuando uno dice, ¿y qué es lo que busca SUNEDU? SUNEDU es una entidad del gobierno, es una entidad que puede tener ciertas autonomías o no, pero es una entidad que depende de todas maneras del Estado. Y nosotros, cuando comparamos, ¿no?, la solución de poner a un SUNEDU para lograr un objetivo y vemos al mercado que va a solucionar un objetivo, entonces la pregunta es, pero ¿cómo le puedes pedir a una empresa privada educativa que cumpla con su labor, con sus objetivos, si ya previamente está condicionado bajo unas leyes que le dicen qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer? Y está regulado no solamente por el Ministerio de Educación, está regulado por la municipalidad, está regulado por el ente fiscalizador, la SUNAFIL, tienes fiscalizaciones, qué sé yo, de la propia municipalidad. Es decir, una empresa educativa, ¿no?, que se resiste a aceptar, digamos, los costos que le impone el gobierno para operar de manera rentable, lucrativa, para sobrevivir, encima tiene que competir con empresas del Estado a manera de universidades del Estado, colegios del Estado. Entonces, y encima sus impuestos son utilizados para competidores del propio Estado, ¿no? Entonces, nuestra propuesta pasa de hecho que estas reformas no pueden ser implementadas de frente si es que previamente no hay la organización política que haga la explicación pedagógica, busque las bases, convierta a las mentes que, digamos, no conocen bien esto en mentes pro 5 reformas. Es decir, no es que esta cosa es que venga cualquiera y lo ponga, no, hay que ir fermentando lo que se llama un segmento de la sociedad, el núcleo duro, para que este núcleo duro haga las veces de ejecutor, transmisor, educador, formador de opinión, formador de persona, etc. O sea, para que esta situación de las 5 reformas pueda llevarse a cabo, necesariamente va a tener que ir al legislativo. O sea, aquí no es el ejecutivo el que va a liderar el cambio de todas estas reformas que hemos hablado. Necesariamente tiene que pasar por tener un Congreso que haga la derogación por voto mayoritario, es decir, el 66% por lo menos, con 82 votos se puede hacer reformas importantes para eliminar esas leyes que a veces requieren doble legislatura, que tiene que volverse a votar, etcétera. Entonces, se necesita congresista, y para tener congresista necesita ser elegido, y para ser elegido necesitas haber hecho campaña política por las 5 reformas. Si no, no hay manera de que esas reformas puedan llevarse a cabo si es que previamente no se conocen. Entonces, si ya llegas tú con un porcentaje importante de congresistas, quiere decir que ya la gente está de acuerdo con realizar, por tanto, las resistencias que menciona Raúl y que menciona Eligio, ya no serían tales, porque para que ya salgan elegidos el 66% de congresistas pro 5 reformas, quiere decir que ya hay un segmento de la población que estaría apostando y que le daría el respaldo al gobierno, incluso al Ejecutivo, para que implemente esas 5 reformas. Entonces, ahí las resistencias va a haber, pero va a ser una minoría, porque aquí estamos hablando de una democracia y se ganan los votos para la implementación de las reformas por mayoría. O sea, estamos hablando de que no una minoría va a imponer en una dictadura eso, estamos hablando de que una mayoría gana congresistas para que los congresistas hagan esa tarea. O sea, no es el Ejecutivo que hace las reformas. El que va a hacer las reformas es el Congreso a partir de la derogación de las leyes malas que he mencionado, que son bastantes. Puede ser hasta 10.000, 15.000 o 20.000, no sabemos.
Eso es para responder un poco lo de Armando. O sea, Armando decía, puede haber resistencia a la burocracia. Una vez que tú tienes el control del Congreso a través del 66%, entonces el Ejecutivo va a tener que adaptarse a lo que haga el Congreso. Aquí el Congreso es el que lidera el cambio, ¿ya? Eso es primer punto de discusión seguramente para otro momento. Eligio fue muy puntual en señalar los temas de la década del 90, que fueron privatizaciones, etcétera, y que dice que no habría, los defensores, ¿no?, del modelo, dicen, no es que no se ha cumplido con el rol regulador. Yo creo que más bien se ha excedido del rol regulador. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo se espera explicar el fenómeno de la informalidad? O sea, la informalidad no es por falta de regulación, es por exceso, porque justamente los costos de transacción que hacen imposible el cumplimiento de las pequeñas y microempresas las expulsa. Porque imagínense que tiene que pagar 935 soles de sueldo mínimo. Y estamos hablando de una empresita de 2 personas y que si tuviera que legalizar y ponerla en planilla, tendría que pagar tal vez sus ventas de marcianos en la puerta de su casa, tenga que írsele 950 con pagarle el sueldo mínimo al ayudante de la persona que es dueño de la casa donde vende marcianos afuera, que le sale 1000 soles tal vez, no sé, mensual. Entonces ya se le fue prácticamente por cumplir la ley, por tanto no tendría ningún incentivo. Entonces, Fujimori no hizo lo que aparentemente le endilgan sus enemigos. Es decir, ese es el modelo neoliberal que se refiere acertadamente Eligio. Es decir, no hubo liberalismo, lo que hubo es neoliberalismo. ¿Y qué es neoliberalismo? Es la sustitución de las ideas liberales por las ideas estatistas, pero con un ropaje aparentemente liberal. Por ejemplo, ¿qué hubiese hecho un liberal en los 90 si hubiese pasado lo que fue los 80, terminando los 80? Hubiese reducido el tamaño del Estado a la propuesta que yo me he referido al comienzo diciendo la reforma política. ¿Qué hizo el gobierno de ese entonces? Fortaleció al Estado dándole más ingresos, creando la SUNAT. O sea, no bajó los gastos, aumentaron los ingresos y encima crearon más burocracia. OCIPTEL, OCITRAN, OCINFAR, las superintendencias y encima el Ministerio de la Mujer. O sea, no podemos decir que se ha achicado el Estado, sino más bien se ha agrandado con más burocracia y con más ingresos. Para eso se creó la SUNAT en los 90. Entonces, si tú me dices, Eligio, ¿cuán viable es esa posibilidad de implementar las 5 reformas? ¿Y acaso no habría conflictos sociales si se implementa? Volvemos a la parte inicial del comentario que le hice a Armando. Estas reformas no se pueden implementar a menos que tengas una base social, una base electoral que pida, manifieste y vote por las 5 reformas. Cuando haya ese ambiente electoral de votos, recién se puede hacer eso a través de un Congreso que, como sabemos, la derogación de las leyes siempre es por mayoría, ¿no? Entonces, la resistencia van a ser más bien de los que han vivido y viven hasta ahora de los privilegios que el Estado mercantilista le da. Es decir, ciertos grupos de interés económico, político, social viven del gobierno para mantener su cuota de poder ahí. Entonces, nosotros sí lo vemos viable siempre que se trabaje políticamente estas 5 reformas. De otra manera no va a ser posible. Entrando al tema de Julio. Julio habló de que le interesa bastante el tema productivo y a nosotros también, por supuesto. Y coincidimos mucho en lo siguiente, ¿no? Creo que se está perdiendo mucha capacidad productiva por tener un Estado que está realizando funciones donde no le corresponde. Y nosotros no estamos en contra del Estado, al contrario, estamos a favor del Estado, pero un Estado limitado a las funciones que he señalado y que lo ha dicho muy bien Carlos. Funciones de seguridad, justicia y obras públicas. Ahí hay que hacer que ese Estado crezca por ese lado y más bien hay que hacer que las otras funciones que deben estar en manos privadas, que es educación, salud, agricultura y todos esos 19 de los ministerios, tiene que bajar. O sea, se tiene que redimensionar el Estado
Donde debe haber más Estado es en el tema de seguridad. Debe subir su burocracia aquí. Debe haber más policías. Tiene que haber seguridad externa, más ejército, más aviación. Tiene que haber más fuerzas armadas, modernizadas, potenciadas. Tiene que haber pues más inteligencia policial, más seguridad, más justicia, más jueces, más fiscales, más comisarías, más patrulleros. Y bajar los gastos y hacerlo nulo en tema de educación. ¿Saben por qué? No por una razón de dinero, de presupuesto, sino que hay 6, y eso lo podríamos conversar, y siguiéndole un poco la pauta a nuestros amigos, es que son 6 características que tiene el Estado. El Estado siempre va a ser usar la fuerza. Eso es una característica intrínseca del aparato político, usar la fuerza. Uniformizar todo. Tercero, la tendencia a ser monopolista en lo que hace. Ahí tienen tema las vacunas. Quiere ahí ser el único, el gobierno, para resolver el tema de la vacunación. La tendencia, todo acto de gobierno, todo acto burocrático es formal en su esencia. Y la tendencia a la burocratización para todo. Una ley crea una burocracia. Y la centralización de las decisiones. Esas características intrínsecas le va muy bien con la seguridad, con la justicia y con las obras públicas. Lo que no le va muy bien es que esas características las traslademos a la educación. Imagínense usando la fuerza en la educación, usando la uniformidad del aprendizaje en la educación, en la enseñanza. El monopolio en la educación significa la única forma de enseñar y el único pensamiento, o la única currícula, la única verdad, ¿no? O sea, no puede ser eso aplicado ni a la salud ni a la educación, porque las características del gobierno viene por ser una entidad política. Y si tú una entidad política la pones a una sociedad que es apolítica en esencia, entonces provocas distorsiones, ¿no? Entonces tienes esa manifestación de Julio que decía, 5 años discutiendo ideología de género. Claro, es normal discutir 5 años cuando el Estado tiene el control de la educación y es político, su esencia, la política educativa viene de político. Entonces la entidad política, la educación es el Ministerio de Educación. Entonces es lógico que los grupos de presión entren a poner su agenda en estos burocracias, ¿no? Así que, lástima que no tenemos mucho tiempo porque yo tengo que entrar a clase dentro de un momentito. Y para cerrar con Carlos, es cierto, yo creo que esta es la oportunidad. ¿Por qué es la oportunidad? Creo que hay un dicho muy manido, muy utilizado últimamente, que dice, si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y lo que hemos visto hasta ahora es que casi todos los candidatos políticos, los que han sido presidentes, han hecho lo mismo, pero han cambiado de cara. Simplemente han reforzado el aparato estatal, lo han llenado de amigos, sigue siendo ineficiente, es decir, cambian cara para no cambiar nada, ¿no? Entonces es una buena oportunidad de plantear ideas frescas. Tal vez para algunos no sea tan frescas porque conocen algunos bien lo que es liberalismo clásico, pero si se trata de ponerlo en agenda, estas 5 reformas, yo creo que va a ser fresco en el sentido de que no estamos repitiendo lo que ya vienen repitiendo hasta ahora los actuales candidatos. No ofrecen ninguno estas 5 reformas, lamentablemente, y creo que esto hubiera sido la oportunidad para darle estabilidad política al próximo gobierno, porque recuerden, cuando un gobierno no hace los cambios, la gente se va a hartar. Y a los 5 meses de su gestión, cuando no vea los resultados que piensan lograr, la gente va a empezar a pensar en el 2026 quién va a ser el candidato presidencial, o ya estén hablando de vacancia o estén hablando de sustituir al presidente por otro. Entonces, yo creo que es la oportunidad más bien para que tomen las 5 reformas y la hagan suya, ¿no? Y coincido plenamente, Carlos, que la seguridad es primero. Por eso decimos seguridad, justicia y obras públicas. El resto déjale a la gente que resuelva sus problemas. Para eso es las 5 reformas, para darle la libertad, para que la gente pueda hacerse de los recursos y tenga los altos ingresos para que se paguen su educación, su salud, paguen lo que necesiten y encima
para que logren las reformas particulares. Ese segundo piso que no fue terminado porque le faltó dinero, ese sería el ideal para las personas que quieran estas 5 reformas. Completar su sueño, mandar a su hijo a estudiar al extranjero, porque piensa que ahí está su futuro, pero no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, las 5 reformas aseguran las reformas particulares de los privados que quieren tener un país de oportunidades, un país de altos ingresos, con la mejor educación, con el mejor sistema de salud y vivir en un sistema que la gente pueda elegir entre una pensión de tal o cual empresa y no estar dependiendo de lo que el gobierno le otorgue, como hace ahora en estos momentos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y bueno, agradecido por sus aportes porque ciertamente, pues, el espacio no es, digamos, con la cantidad suficiente de tiempo como para poder llegar a sus expectativas. Pero bueno, he tratado de, por lo menos, aclarar algunos puntos. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del expositor José Luis Tapia Rocha, de los distinguidos panelistas Armando Calvet Luna, Eligio Roncero Espinosa, Julio César Echeverría Villanueva y del almirante Carlos Lima. Por favor, para el registro de la actividad, los que deseen abrir su cámara, les estaremos muy reconocidos. Bueno, no será la mejor, pero... No se preocupe. Ok, 1, 2. ¿Alguien más? 1, 2, 3. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. No, Los comprometemos desde ya. Sí, los comprometemos desde ya a los distinguidos panelistas para que presenten sus propuestas para el Bicentenario. Va a ser muy interesante escucharlos y también que haya un debate como el de esta noche. Un detalle, Enrique, por favor, me luego, encantaría contar con los medios de contacto de los miembros de esta sesión. Perfecto, yo les paso ahí los correos para que se mantengan en conversación. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muy amable, no, y un gusto. Gracias. Buenas noches. Un gusto conocerlos a todos, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, nos vemos. Wow, qué calor. Gracias, María Elena. Héctor, te has quedado ahí tieso. Chao, chao. Voy a cerrar esto.